llegaron hasta este local de la comuna de Providencia. Con pistola en mano, intimidaron a... Con 4 disparos, el dueño de un servicentro frustró un asalto a su... Registro más de cómo están actuando los asaltantes. Cuando a quemarropa la apuntan con un arma de fuego. Que no soy quien para juzgarlo, pero lo encuentro medio... No estoy muy de acuerdo en realidad. Si a él le dieron su libertad para que ellos trabajen acá afuera, bienvenidos van a hacer acá afuera, pero la idea es que se porten bien acá afuera. Que se porten bien. Que mi hermano es uno de esos, así que yo feliz. Feliz. Feliz, gracias a mi buena conducta, pero estoy feliz. Son 27 años presos. ¿Qué le puedo decirle? De los 875 postulados que se hicieron en la quinta región, en 530 Gendarmería dijo, en estos casos yo no recomendaría. Gendarmería dijo, yo no recomendaría. Los jueces han cumplido con su deber y nosotros no lo vamos a discutir ni revisar. El informante. ¿Cómo están? Bienvenidos. Por fin partió una nueva temporada, la cuarta ya, del Informante. La televisión pública, esto es TVN, el canal donde caben todos los chilenos. Gracias por estar en nuestra sintonía. Este es un tema de debate, se ha instalado y con mucha fuerza en los últimos días y por supuesto que lo vamos a conversar aquí con representantes que tienen distintas miradas, pero para tratar de que nos expliquen por qué estamos debatiendo esta realidad. Justo cuando la delincuencia aparece como lo peor evaluado por parte de la ciudadanía. Eso lo vamos a ver más adelante aquí en el programa. Antes les quiero contar algunas cosas. Por de pronto, quiero mostrarles esto, que tengo aquí, que se llama Tu Constitución. Esto que les estoy mostrando es un libro que recoge prácticamente 9.000 ideas, además de montones de conceptos y sugerencias que quedaron materializadas en este texto, pero que fueron recogidas en realidad a través de un proyecto web, que era tuconstitución.cl. Una idea encabezada por el expresidente Ricardo Lagos, pero que forma parte de la Fundación Democracia y Desarrollo. ¿Qué es lo que se hizo? Preguntar a la gente qué es lo que le gustaría que tuviera esa Constitución. Bueno, ¿qué es lo que dijo la gente? Le preguntamos a Ricardo Lagos, que está con nosotros en este primer programa. Gracias, expresidente, por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué cree primero que este proyecto tuvo tanto éxito de participación? Y se lo pregunto porque, por lo menos visto hasta la última semana, no ha sido tan exitoso la inscripción de gente para participar, por ejemplo, en estas reuniones, cabildos y discusiones propuestas por la administración, por el gobierno. ¿Por qué cree que aquí esto resultó con tanto éxito? Primero porque eso fue un esfuerzo de 10 meses sistemático. El inicio tampoco fue fácil. Es cierto, lo colocamos en la web, se pensó durante un largo tiempo cómo hacerlo. Digamos que acá había dos etapas muy importantes. La primera, que era la preparación de qué es una constitución y cómo explicarlo. Entonces, había primero un sitio en la red que era, como quien dice, educación cívica. Estaban todas las constituciones de Chile, por ejemplo, para el que quisiera verlas. Y lo segundo, que tal vez es lo más importante, cómo se incentivaba a la gente a participar. Al comienzo, porque sabíamos los grupos etarios, sabían el género de los que estaban participando, sabíamos las vamos regiones. a un ratito más. Bueno, pero es que lo interesante es esto. Al comienzo, el grupo etario que más participaba era el de más de 55 años. Al final, el grupo etario que más participó son los menores de 35. ¿Ah? ¿Pero por qué era eso? Y muchos dijeron, eso debe ser porque esa gente tuvo educación cívica en el colegio. Y por lo tanto, a pesar de que uno sabe que pueden ser los que menos tengan aproximación con las nuevas tecnologías, sí tienen más cercanía con discusiones constitucionales, por Exactamente. ejemplo. O sea, sabían más de qué se trataba. Y a medida que fue pasando esto, fuimos incentivando. Porque una cosa es la red, que fue el elemento central, pero también hubo necesidad de... Había una brecha grande de los que no tienen acceso. Por ejemplo, a propósito de lo que viene después, fuimos a ver
qué opinaban los presos, los que están privados de libertad. Y los que muchos que por estar privados de libertad, además dejan de ser ciudadanos. Tienen los derechos suspendidos, claro, mientras cumple condena. Claro. Y en consecuencia, fue apasionante lo que ellos dijeron. Por ejemplo, ¿qué decían? A ver, ¿qué decían los presos? A propósito de lo que vamos a discutir más adelante, ¿qué plantean ellos? Bueno, lo que plantearon al final fue, si tuviéramos derecho a voto, se preocuparían más de nosotros, los señores políticos. Temazo. ¿Ah? Fíjense lo que dijeron. O sea, estamos cumpliendo una condena por el delito que cometimos. Bienvenida a la condena. Pero ¿por qué además no podemos hablar si a nosotros también nos interesa el país? La gente que estaba en condición de calle, en las hospederías, también se fue a consultarle. Y a los jóvenes, fuera de hacer cosas en las universidades, participó un grupo importante de unos concursos de la Universidad Católica y ahí entramos con ellos. Ya, vamos a mostrar en un momento más cómo fue la participación de la gente, hombre, mujer, regiones, en fin. Déjeme preguntarle antes, porque usted además entregó esta propuesta, que está materializada en este libro, pero que se puede consultar a través de la web, a la propia presidenta Bachelet. Cuénteme, ¿qué le dijo la presidenta cuando usted llegó con esta propuesta, justo cuando ella estaba organizando estos cabildos? A ver, digamos las cosas históricamente. Le planteé a la presidenta en marzo del año pasado: Presidenta, estamos haciendo algo que le va a interesar, le quiero venir a explicar. Creo que es un buen regalo para su gobierno. Y le expliqué en qué consistía, y se entusiasmó. Entonces me pareció justo. Siempre dije yo, esto va a ser un aporte al debate constitucional del país. ¿No le compite al proceso No cabildo? compite con nadie. Mientras más personas estén involucradas en esto y más aprendan, me parece bien. Y por lo tanto no podíamos tener idea cuándo se hacía el tema de los cabildos o qué características iba a tener aquello. Estaba muy lejos todavía la presidenta de decir al país cuál era el itinerario. Eso fue al principio, y al final cuando usted le entrega el resultado de lo que usted hizo... Bueno, le pareció muy interesante el resultado cuando se lo entregamos. Le expliqué que era un aporte y que lo mismo íbamos a hacer y se lo entregábamos a los otros poderes del Estado, y se lo entregué simultáneamente al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Diputados, al día siguiente al presidente de la Corte Suprema, y con todos ellos tuvimos un intercambio en el sentido de que esta es primera vez que se intenta hacer un texto constitucional partiendo de cero, porque hay otras veces que se ha entregado un texto que se ha hecho un borrador, claro, en algunos casos. En Islandia, por ejemplo, el Parlamento hizo un borrador y se lo entregó. Y de ahí se discute. Y ahí se discute. Pero claro, es distinto discutir sobre un texto que ya existe. Miremos cómo fue la participación de la gente en tuconstitución.cl para entender también quiénes se motivaron más en participar. Vamos viendo las gráficas que nos van a ir explicando, por ejemplo, en el caso de los hombres versus las mujeres. Tenemos esas gráficas que nos van a orientar un poco para comprenderlo. Tenemos ahí la participación por género, que muestra una participación mayoritaria de hombres respecto de mujeres, digamos 60-40 si es que lo queremos redondear. ¿Puedo pasar un aviso comercial? Sí, por supuesto. Me dicen a mí que 60-40 es normalmente lo que ocurre en la red entre varones y mujeres. En cualquier ámbito... En general, la relación es 60-40. Perfecto. Se me ocurre que hay unas páginas en todo caso donde parece que las visitan más los hombres que las mujeres, pero no vamos a entrar en ese... Estamos viendo ahí por regiones, la participación por región. Bueno, era más o menos obvio que en la región metropolitana teníamos, pero hay algunas regiones interesantes que están apareciendo ahí, como por ejemplo la Araucanía o el Biobío, que son regiones que también tienen interés y porque tienen además discusiones interesantes, por de pronto la misma de la Araucanía. La otra diapositiva nos muestra aquí cuánto tiempo estuvo la gente en la página. 4 minutos 22 segundos. Eso es muy importante. Tener 4 minutos 22 segundos en promedio por página vista en la red. Los que están acá, todos se han entrado, ¿verdad?, a ver una página en internet, ¿no? ¿Y cuánto tiempo están mirando esa página sin cambiarla? Entonces, el tener 4 minutos y medio es mucho tiempo. Sí, de hecho. Y fíjese usted, ¿cuántas páginas se visitaron? 500.000.
500.000. Y ahora, tenemos ahí la participación por computador de escritorio versus telefonía móvil. Ahora, 2 de cada 10 chilenos, que además, considerando que un país donde los smartphones han crecido una enormidad, la facilidad para poder adquirirlo, y también en tablet, un poco menos, pero sigue siendo mayoritariamente a través de los computadores. Ya, déjeme preguntarle entonces, estamos viendo aquí un muestreo que en el fondo nos establece gente de distintos ámbitos, de distintas regiones, que de distintos lugares, pero con harto tiempo, en promedio, porque me imagino que como es un promedio puede haber quienes se hayan quedado más tiempo ahí, opinaron, pero revisando las opiniones que están puestas aquí y en la página, son bien disímiles, por decirlo así. Casi muchas veces opiniones contrapuestas, gente que quiere cosas antagónicas. ¿Cómo se pone uno de acuerdo en una constitución cuando se parte de cero, como dice usted, cuando hay opiniones que son tan diferentes unas de otras? Bueno, yo creo que lo importante de este documento es precisamente el esfuerzo que se hizo por esas 9.000 ideas que surgieron de la ciudadanía, condensarlas en 590 ideas fuerza, que es las que están acá. Y respecto de esas 590 ideas fuerza, hay opiniones a favor y opiniones en contra. Entonces, una constitución debe ser breve, concisa y clara. Otra idea, una constitución debe ser larga, extensa, tan detallada como sea. Esas dos ideas están reflejadas en 2 opiniones a favor que sea breve, 2 opiniones a favor que sea grande. Ahora usted, me imagino, puede responderlo porque antes podría haber permeado la opinión de alguien, pero esto ya quedó recogido aquí. A usted, como expresidente, un hombre que además trabajó en modificaciones constitucionales, ¿qué convicción se ha formado? ¿Que nos sirve para una constitución bien detallada, que en el fondo no se preste para múltiples interpretaciones, o por el contrario, una constitución simple que a grandes rasgos nos diga cómo debería ser el país? Simple, que a grandes rasgos nos diga cómo debe ser el país, pero yo creo que lo más importante es que esa constitución permita llevar a cabo las distintas opciones que el país quiere. Que no se le diga, mire, esa opción es inconstitucional por tales y cuales razones. Si usted dice, la constitución dice que el Estado debe ser subsidiario, entonces quiere decir que cuando hay unas dificultades grandes de tipo económico, ¿el Estado no puede tomar medidas? No, pues no puede, la Constitución lo prohíbe. Yo quiero una Constitución que sea lo suficientemente breve, pero amplia respecto a las posibilidades de aplicar unos u otros. Veamos lo que dijo la gente. De hecho, tomamos parte de las opiniones, ahora lo hicimos de forma aleatoria, solamente para poder recoger distintas miradas sobre cómo la gente iba opinando en tu Constitución, que están plasmadas, insisto, en este libro. Bueno, parte de ellas las vamos a ver en este siguiente video. Que se garantice el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, pero de verdad. Los ciudadanos debemos tener la opción de revocar el mandato a quienes elegimos cuando estos no cumplan con sus promesas de campaña. La eutanasia no, pero sí a la muerte digna. No prolongar la vida más allá de lo natural. Respeto y protección del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Ahí están las opciones, ¿verdad? Usted cuando lo revisó, ¿se formó la idea de qué es lo que la gente más quiere en la Constitución? Así como algo que le apareciera cada rato como una idea recurrente. ¿Esto es lo que más quiero en la Constitución? Bueno, ahí hay un resumen, ¿verdad? El 58% de las intervenciones de la ciudadanía tiene que ver con derechos. La ciudadanía piensa que la Constitución le va a garantizar el acceso a ciertos bienes y servicios. Entonces, de ese 58%, fíjese usted, el 19 le dice educación. ¿Ya? De ese 58, el 18 le dice jubilación, un sistema de seguridad social de manera que, etcétera, etcétera. Salud, el 17. Que son los 3 temas que siempre le importan más a la gente. ¿Verdad? Entonces, fueron los temas que más aparecieron como de inquietud ciudadana. Que sienten que la actual Constitución no los garantiza de ninguna manera. Claro, y por lo tanto quieren asegurarse de que esos bienes y servicios están a disposición de todos. Y dígame una cosa... Ahora, escúchame que le hago... Derecho a la vivienda, 4%. Pobreza, 2,5%. O sea, no estoy diciendo que está resuelto el tema de la pobreza ni el tema de la vivienda. Estoy diciendo simplemente que, del punto de vista de la ciudadanía, los más premiosos eran los otros temas. Porque si usted lo piensa bien, una constitución, ¿qué es lo que establece? Cómo la ciudadanía resuelve los conflictos internos en un país de una manera civilizada. ¿Cuáles son las reglas del juego? Formas para relacionarse civilizadamente. ¿Verdad?
Ahora, el origen de todo esto es que la Constitución tiene por objeto proteger al ciudadano del príncipe, del monarca. La Carta Magna de los ingleses allá en el siglo XI, ¿qué es lo que era? Que el rey no tuviera el derecho de tomarlo preso sin previo aviso y mandarlo... Claro. O sea, el origen de la Constitución es proteger a la persona. Otra cosa es que después la persona quiera y diga, quiero que también me protejan y me garanticen mi derecho a educarme, mi derecho a la salud, mi derecho a esto, los derechos económicos sociales. Salvo que el monarca o el presidente se haga una constitución a su medida, que es una de las típicas discusiones que hemos tenido en la época contemporánea. Ahora, déjeme preguntarle, por ejemplo, cuando la gente dice, veíamos ahí, quiero un medio ambiente libre de contaminación, pero de verdad. Nuestra actual constitución garantiza vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero uno va y le dice eso a montones de habitantes de ciudades del norte y no sé si se ponen a reír o se ponen a llorar, porque dicen, perdón, pero eso lo dice la Constitución y aquí no lo estamos viviendo. ¿Cómo puede hacer uno garantizable que si está puesto en la Constitución efectivamente se va a cumplir? Porque ya lo tenemos en la Constitución y no se está cumpliendo en muchos casos. Bueno, a ver, esto va a parecer aviso comercial, le voy a decir. Vamos. Cuando establecimos el programa AUGE en salud, ¿qué es lo que era el AUGE? El acceso universal con garantías explícitas. Traducido al español, ¿qué quiere decir? Las patologías, las enfermedades o las cirugías o las operaciones que hay que hacer van a estar con 3 tipos de garantía. Que va a ser atendido en un momento determinado. En un plazo máximo. En un plazo máximo. Segundo, en un hospital de calidad. Y tercero, si no tiene recursos para el copago dado su nivel de ingreso, el copago lo hace el Estado. Y hay un copago máximo también que hay queda un copago máximo que se hace. Garantizado con anterioridad. Eso, claro. Eso estaba garantizado ahí. Eso está garantizado. Y si no, usted puede ir a los tribunales. Y usted ve lo que tenemos hoy día. Todos los días leemos en la prensa cuán atrasados estamos en cumplir la primera garantía, que es el plazo máximo. Claro. ¿Verdad? Y a partir de allí las otras cosas están garantizadas. Por eso dije una vez yo, mire, ¿cómo hacemos para pasar de una sociedad de derechos a una sociedad de garantías? Ahora, eso no se hace de la noche a la mañana. Eso no se hace porque usted establece en la Constitución por el eso derecho, le pregunto. ¿verdad? Ese es un proceso que el país tiene que hacer paso a paso a medida que el país está más rico. Ahora, nosotros le preguntamos a la gente, ya vamos a ir a cómo debería ser el proceso final de la Constitución, pero salimos nosotros también a preguntar a la gente. No es, por supuesto, que tampoco una medición científica ni mucho menos, pero sí es tomarle el pulso y el palpitar en un debate que ya se ha tomado buena parte del país con nuestro periodista Franco Ferreira. Vamos a ver lo que le dijo a la gente cuando él le preguntó qué es lo que quiere que tenga la Constitución. Vea. ¿Qué propondría usted? ¿Alguna idea que le gustaría que estuviera en la nueva Constitución para Chile? Es una pregunta que me da para pensar mucho. ¿Pero en general? Sí, en general. Yo diría que arreglen más el país, se puede decir. Igual eso es muy general, algo un poco más específico que eso. Esto es Santiago. Como una cosa chiquita, una lista larga, no. Por ejemplo, el tema ambiental. La educación gratis, de calidad, de todas maneras. Y creo que tenemos una deuda pendiente con las minorías, con la tolerancia, con la diversidad. Que el mando estuviera distribuido entre más personas. No tan presidencialista Chile. Sí. Los poderes que tienen cada región se preocupen más por su región, porque creo que las regiones están quedando muy botadas. Como agrupación de deportistas de alto rendimiento de Chile, nuestro lema es deporte como derecho constitucional para todos los sectores socioeconómicos, estratos sociales. No digamos que Chile es un país viejo, pero sí la mayoría son adultos, entre adultos y adultos mayores, entonces también debería enfocarse en ello. Yo soy jubilado, tengo una pensión de 170.000 pesos. La nueva Constitución debiera arreglar esa situación. Debiera decir que suban el sueldo mínimo nomás. Ese debe ser el punto 1. Igualdad para todo el mundo. Tanto para ricos como para pobres. La nueva Constitución me gustaría que garantizara que los derechos fundamentales como la salud, la educación, incluso uno del área estratégica como la energía, no sean manejados ni estén en manos de entidades privadas. Te dejo esa frase. No sé, a lo mejor voy a provocar algo con mi comentario, pero al poderoso no le conviene que estas cosas se incluyan. La gente habló dentro del micrófono, la gente lo hizo en este proceso a través de esta plataforma. ¿Sirven los cabildos? Digo, porque tienen una lógica más análoga que digital en una era como esta. ¿Usted considera que los cabildos eran la mejor manera para recoger opiniones?
Pues yo creo que es una manera importante de poder también de una interacción personal. Y en ese contexto me parece que sí. Lo que hemos visto acá es un buen ejemplo de lo que estaba diciendo, ¿verdad? Cada persona tiene una percepción de qué es lo que quisiera ver en esto que es la Carta Fundamental. Ahora, que esto le permite, bueno, este es otro comercial, esto le permite a usted decir qué constitución a la pinta de usted quiere, porque frente a cada una de las 590 opciones, usted tiene una idea. Por lo tanto, yo diría, usted quiere a los cabildos, vaya con esto y va a estar muy bien informado. O sea, digamos que esto facilita la pega a los cabildos. Sin duda. O dicho de otra manera, este sistema pareciera ser más, digamos, fácil. Ahora, lo que ocurre, claro, lo que ocurre es que este sistema, como le decía antes, es inédito. O sea, hay un par de cientistas políticos en el mundo, en universidades, que están siguiendo este proceso. Me preguntaron que por qué no lo venían en inglés. Le dije, no está hecho para eso. Porque es inédito, nunca se ha hecho. Dígame una cosa, señor Lago, todo es constitucionable y déjeme decirle, alguien me contó el otro día, no puedo revelar la fuente obviamente, pero reporteando el tema que en una reunión de ministros a la que lo invitaron hace algunos meses, un ministro del comité político le preguntó también lo mismo. Cuando estaban debatiendo sobre este proceso y cómo iban a ser los cabildos y antes que se conociera, como usted ya estaba avanzado con esto, incluso uno de los ministros del comité político le preguntó, presidente, ¿todo es constitucionable? Le pregunto yo, ¿todo es constitucionable? Eso depende de los padres constituyentes, ¿verdad? De quiénes van a estar a cargo de aquello. Pero yo diría que no todo es constitucionable porque obviamente hay temas que son propios de una ley. La Constitución es la ley de las leyes. Es la forma civilizada de resolver nuestros conflictos. Pero obviamente que es el ciudadano y el ciudadano tiende a cambiar de opinión, ¿verdad? Y por lo tanto puede mañana estar con el gobierno A o con el gobierno B, con ideas distintas. A propósito de lo que la gente decía, por ejemplo, también hay que entender que cuando hay una norma constitucional, eso produce efectos políticos. Ejemplo, el derecho al revocatorio, que está de moda, ¿verdad? Un referéndum revocatorio. Dice una autoridad, no me gusta lo que la autoridad, alguien lo acaba de decir ahí, pido que la revoquen y se vaya. Y se hace un plebiscito después de que se reúne la firma, como se está viendo ahora el proceso en Venezuela. En Venezuela. Lo cual está bien, es una buena idea, pero creo que tiene una pequeña dificultad. ¿Cuál? Que si usted tiene que tomar decisiones difíciles, duras, impopulares, las va a dejar para la segunda mitad de su periodo antes que lo revoquen en la primera. ¿Me explico? Sí, se entiende, perfecto. Pero más allá de aquello, yo diría que lo importante es entender que una constitución va a ser la expresión de una sociedad en un momento determinado. Como la fue, por razones completamente distintas, pero también en un momento determinado, la del 80 y las modificaciones del 2005. Déjeme preguntarle, no le voy a preguntar por la del 2005, que ya cada vez se la recuerdan, así como, bueno, usted lleva su firma, usted dice hasta dónde se pudo avanzar. Me gustaría, sin embargo, preguntarle, de la Constitución del 80, ¿qué rescata usted? Incluso escuchando a figuras que tienen una mirada dura de la Constitución del 80, como Fernando Atria, dice que hay cosas que se pueden rescatar de esa Constitución y que son muy buenas. Bueno, es que digámoslo así. La primera Constitución que estuvo destinada a durar largo tiempo fue la de 1833. Así es. Y cuando usted hace después la Constitución de 1925 con Arturo Alessandri, buena parte de los textos constitucionales del 33 aparecen en la del 25. Y la del 80 de Pinochet tomó muchos de los derechos que estaban en la del 25. Y luego, ahora dependerá qué es lo que usted quiera hacer, porque lo que tenemos hoy es la del 80 con las modificaciones que se acabaron los enclaves autoritarios. Pero obviamente que hay otro elemento muy importante. El mundo cambió y es muy distinto entre el 80 y hoy. Primero, la revolución digital, esto que estamos discutiendo, es absolutamente nuevo. No existía el año 80. La pregunta es, por definición, una democracia es representativa. Usted elige a los representantes. No puede gobernar un país haciendo plebiscitos todos los días. Claro, la gente pide que no solo sea representativa, sino que también sea participativa. Entonces, el tema es, hoy los niveles de participación no tienen nada que ver con los de ayer. Antes usted votaba y listo. Escuchaba, el líder hablaba. Y ahora, oiga, esto lo están transmitiendo en este momento, no quiero ver lo que en los Twitter me están mandando decir en este momento, ¿verdad? Vamos a poner al señor Lago en el lugar que le corresponde. ¿Por qué no lo hizo antes?
Esto es así, es normal. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las instituciones que deben estar en la Constitución que tienen que ver con cómo opina el ciudadano? Perfecto. Déjeme un par de preguntas para ir finalizando esta conversación. No es este Congreso, es el próximo Congreso, el 2018, que después de todo el proceso, este trabajo que se hizo aquí, los cabildos, en fin, va a recoger toda la información y tiene que resolver entre 4 fórmulas para redactar la nueva Constitución. A, o la redactan ellos; B, o la redactan ellos con gente; C, o lo hace la gente a través de una asamblea constituyente; o D, convocan un plebiscito para que la gente elija entre las 3 anteriores. Le pregunto a usted, elija entre las 4 alternativas. ¿Cuál le gusta más? Bueno, primero, el próximo... Alternativa después me justifica. No, sí, se lo voy a decir, por supuesto. El próximo Congreso no está obligado a las 4 alternativas. No, pues. Para comenzar a hablar. O sea, el próximo Congreso puede decir, mire, ninguna de las 4. Ninguna de las anteriores. Ya, ninguna de las anteriores. Ahora, yo creo que el mayor problema de una asamblea constituyente es ponerse de acuerdo en cómo la elegimos. ¿No? Que sea autoconvocada, bueno, ¿cómo se hace eso? Bueno, creo en consecuencia que lo más lógico es que usted tenga el próximo Congreso y ¿por qué no elige una cantidad similar de ciudadanos por mecanismos distintos? Porque el próximo Congreso lo van a elegir los partidos políticos, no me cabe ninguna duda. Porque es la forma de organizarse en una sociedad. Okay. ¿Y por qué no buscamos entonces un número similar de ciudadanos que no tengan la característica de... Perfecto. No es que no puedan participar en la constituyente personas que estén en los partidos, pero buscar otro mecanismo por el cual la ciudadanía presenta a su candidato. Mitad y mitad. Congreso... ¿Y tiene mitad y mitad? Perfecto. Última pregunta. Muchos han leído, tengo que preguntarle esto, porque muchos han leído también que esto es su primera piedra en este debate para una carrera presidencial. Así lo leyeron y de hecho incluso comentarios dentro de la nueva mayoría. ¿Qué le responde usted cuando le dicen eso? Que recurrentemente se lo pregunta, pero yo se lo planteo ahora en una cuestión concreta, que es pareciera ser una primera piedra para una candidatura presidencial. Bueno, es decir, alguien podía decir que era una primera piedra cuando hicimos un esfuerzo el año 13, en plena campaña electoral, para si éramos capaces de tener una mirada conjunta, amplia, respecto de una política minera, porque la minería es algo central y esencial para el país. Y después de un año de trabajo, sin cámaras de televisión ni nada que se parece, fuimos capaces de producir un documento y se lo fuimos a entregar a la presidenta le pareció adecuado y lo desarrolló y se está hoy día teniendo lugar aquello. Creo que la obligación de uno, esto yo entiendo como una labor de servicio público. Ahora bien, no me siento inhibido por ninguna de esas cosas que se me atribuyen. ¿Por qué? Porque creo que lo que he hecho como expresidente ha sido tratar de seguir sirviendo al país desde distintas posiciones. Y no lo he hecho en función de ninguna ambición personal. Consideré y sigo considerando que goberné 6 años este país. Y me pareció que ese capítulo estaba concluido. Ahora, ¿estaba o está? Estaba concluido. Esa fue mi percepción cuando un par de personas me lo preguntaron antes de irme de La Moneda. ¿Y usted va a volver? No, creo que 6 años es suficiente. Y a un colega suyo dije algo que después, claro, no lo debo decir hoy día. Dígalo igual, a ver, vamos. No lo debo decir hoy día porque hoy día alguien que se repitió el plato. Pero lo que le dije en ese momento, que había 2 personas en Chile que en el siglo XX habían vuelto después de ser presidente, Arturo Alessandri y Carlos Ibáñez. Y los 2 habían sido pasados a la historia, a mi juicio, por lo que hicieron en el primer periodo y no en el segundo. La otra vez dije una cosa así en televisión y me dijeron, ¿no te das cuenta que ahora la presidenta Bachelet volvió? ¿Sigue pensando lo mismo? No, en el siglo pasado sí, sigo pensando que en el siglo pasado lo que se hizo fue correcto. ¿Por qué te lo digo? Porque no soy yo para hacer un juicio real respecto de la decisión de la presidenta Bachelet de volver o no volver. Y por lo tanto creo además, eso sí, que lo que ella está haciendo ahora en materia de reformas constitucionales es algo que había que hacer en Chile. Entonces, las cosas bien claras. Dicho esto, ¿qué es lo que yo creo? Que la obligación de un expresidente es hacer lo que yo he hecho. Y no lo he hecho con ningún interés. Y sigo haciendo mi vida exactamente igual que la he hecho en los últimos 8 años. Ricardo Lagos Escobar, muchas gracias por haber venido a nuestro primer capítulo del Informante. Nosotros vamos a ir a la pausa comercial. Espérenos porque a la vuelta, debate. ¿Por qué están libres los presos y en esa cantidad? Lo vamos a conversar con invitados aquí de inmediato.
en TVN. Espérenlo. Estamos de vuelta. Casi 2.000 presos quedaron libres en la última semana. Lo decidió la justicia, fueron beneficiados con la libertad condicional. Se instaló, sin embargo, la controversia porque parece que hubo, en una decisión que toma una comisión, un aparente cambio de criterio. Por ejemplo, dicen en Valparaíso, pasaron del 10% de libertades condicionales propuestas al 90% de un año a otro. Eso es lo que se llegó a decir en algún momento. La ministra de Justicia, Javiera Blanco, salió a pedir explicaciones. Desde el Poder Judicial dijeron que no tienen por qué explicar, una cuestión que es autónoma de ellos. Y finalmente la pregunta que muchos se hacen es si tenemos más presos libres y por qué y cómo llegamos hasta aquí. Misma pregunta que se hizo nuestro periodista Rodrigo Cid y que responde en la siguiente nota. 788. Ese fue el número de reclusos que recibió el beneficio de la libertad condicional en la quinta región. Habían postulado 875 y en Santiago fueron 568 de 1.768. El alto porcentaje de aceptación en Valparaíso provocó la polémica. De inmediato las críticas apuntaron al Poder Judicial. Se critica la labor de los jueces, pero mucho hay de desconocimiento de qué es lo que hace, qué es lo que no se hace, y este es uno de los casos. Todo recluso tiene derecho a la libertad condicional. Para eso tiene que cumplir con 4 requisitos. Haber cumplido la mitad de la condena, excepto en casos como parricidio, homicidio calificado y violación con resultado de muerte, donde se requiere el cumplimiento de 2/3 de la pena. Haber tenido una conducta intachable, haber aprendido un oficio si hay taller en la cárcel donde se cumple la condena y haber asistido regularmente a la escuela del establecimiento penal. Son requisitos mínimos. Aquí no se le está pidiendo ninguna condición especial, ninguna actitud especial a un preso. Es evidente que los presos hoy día en Chile tienen que tener una buena conducta si es que quieren obtener algún beneficio. Por lo tanto, no se les está pidiendo absolutamente nada disparatado. Si reúne las condiciones, el reo puede recibir la recompensa de cumplir el resto de su condena en libertad. Los días 25 de marzo y 25 de septiembre, el Tribunal de Conducta de cada cárcel elabora una lista con los internos seleccionados. Luego de revisar los antecedentes, es la Comisión de Libertad Condicional la encargada de aprobar o rechazar el otorgamiento del beneficio. Ni la ministra ni nadie podría sorprenderse de esta situación, toda vez que el requisito de cumplimiento están establecidos en la ley. Y la ley, como usted bien sabe, es conocida por todo el momento de su publicación, por lo tanto nadie puede alegar desconocimiento de la ley. No digo que en este caso se trate de un desconocimiento de la ley, pero los requisitos están ahí. La Comisión de Libertad Condicional depende de cada corte de apelaciones. En Santiago, por ejemplo, preside la comisión la ministra Javiera González y la integran 10 magistrados, tanto de garantía como de juicio oral. Y en Valparaíso, la instancia está compuesta por 4 jueces y la ministra de Corte, Silvana Donoso. ¿Magistrado, se puede cometer errores en algunos casos? Mire, el error judicial siempre ha existido y siempre va a existir. O sea, los jueces somos todos seres humanos, digamos, por lo tanto, errores siempre hay. La idea es ir minimizando esta posibilidad de error. Entonces, ¿cómo minimizamos la posibilidad de error? Bueno, con mejores y mayores antecedentes y con mejores y mayores argumentos. Desde el año 2010, el número de reclusos que ha recibido el beneficio de la libertad condicional ha aumentado en forma significativa. En particular, desde el mes de junio del año 2012, cuando se publicó la ley 20.587 y se comenzó a aplicar el actual sistema que dejó en manos de una comisión la facultad de otorgar la libertad condicional, atribución que antes tenía el Seremi de Justicia de cada región. Fue una decisión del legislador que nosotros como jueces no nos queda más que respetar. Simplemente tener presente que el origen de esto estuvo, digamos, en problemas de hacinamiento que había. Bueno, esto es posible porque la ley lo determina así. Si las personas, ya sea el mundo político o la judicatura, quisiese establecer alguna rigidez respecto de la concesión de la libertad condicional, evidentemente tiene que haber un cambio en la ley. Jueces que piden la creación de tribunales especiales de ejecución de penas.
mientras los gendarmes solicitan una completa revisión del sistema penitenciario. Bueno, vamos a tratar de comprender esto de la mejor manera posible y para eso es que vamos a presentar a quienes van a estar conversando con nosotros. Catalina Merz, directora ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana, muchas gracias por estar aquí, bienvenida, buenas noches. Gracias por la invitación. Julio Gamboa Baeza, ex jefe nacional de control de población penal de Gendarmería, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Manuel José Sandón, senador de Renovación Nacional, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias. Buenas noches. Catalina, para aclarar, entonces, ¿se liberaron más presos en abril de este año comparativamente a abril del año anterior y así sucesivamente hacia atrás? Las cifras oficiales de Gendarmería lo que indican es que el año pasado en promedio eran alrededor de 3.200 las personas mensuales que salían de la cárcel con una libertad condicional, y de lo que llevábamos el primer trimestre, de enero a marzo, el promedio son 2.600. Es decir, es una cifra que no es más alta que los años anteriores, independientemente del caso particular que ha llamado la atención en estas regiones. Por lo tanto, no es que haya salido más presos ahora que antes, que es lo que quedó instalado. Las cifras del primer trimestre son más bajas, de hecho, que el promedio del año pasado. Perfecto. Ya voy a preguntar cómo es el criterio del informe que se hace de Gendarmería para poder comprenderlo, pero antes, si bien no necesariamente pudo haber participado de esta votación en el momento en que se estableció, No participe. porque de hecho era alcalde, pero me gustaría saber, cuando conversa con los legisladores, le dicen, ¿por qué sacaron la responsabilidad del secretario regional ministerial de Justicia de ser el que tuviera la última palabra? Se lo pregunto porque quienes consideran que esto no debería estar nunca en manos de los jueces, sino que debería ser un trabajo administrativo del Poder Ejecutivo, o sea, del gobierno. ¿Por qué le quitaron la atribución al Ceremi de Justicia? Yo creo que es un tema político, de desconfianza política. Una persona en la calle me dijo una cosa bastante sabia, me dijo, cuando uno toma decisiones políticas con los reos, está buscando, no los reos, me habló el pato malo, dijo, cuando uno saca un pato malo, eso fue lo que dijo, no estoy hablando yo, pero me dijo, cuando uno saca un pato malo, está pensando en que el tío, el papá, la mamá y todos los cercanos al pato malo van a votar por nosotros. O sea que si un conglomerado, este es un análisis mirando el punto político, y yo creo que trataron de sacar cualquier cuestionamiento político de esa toma de decisiones, pero lo grave a mí... Ahora, pero también mirado también al revés, sí, que claro, efectivamente por liberar preso tiene un efecto de impopularidad muy alto y por lo tanto uno de los cuestionamientos que se hacía era que en la gran mayoría de los casos se estaban negando las libertades condicionales. Pero el ejemplo que está pasando hoy día es lo contrario. Catalina está diciendo que la percepción que hay en Chile es distinta a la realidad. Quiere decir que porque se liberaron muchos presos de la cárcel de Valparaíso, todo el mundo cree que han salido más y la verdad es que durante los años han salido mucho más y nadie se ha dado cuenta. Pero lo grave de esto es el otro tema, digamos, es que hoy día hablamos mucho de seguridad, hablamos de agenda corta, hablamos de muchas cosas en seguridad y nunca lo tomamos en forma global. Yo estuve hace un mes en la penitenciaría y perdónenme, ahí es inhumano la vida, de ahí no puede salir alguien bien parado, o sea... Hemos transformado las cárceles en universidades del delito y un personaje que entra a una cárcel porque asaltó a alguien, 3 meses preso y sale dispuesto a cualquier cosa. Bueno, una de las cosas que se discute es si efectivamente esto en parte tiene que ver para aliviar el hacinamiento de las cárceles. Ya lo vamos a ver porque vamos a compararlo con la realidad de otros países. Antes déjeme preguntarle, Julio, si efectivamente este proceso de recomendación que hace Gendarmería, que luego le entrega a este comité o a esta comisión, es un proceso... estandarizado, acusación, ¿cómo es en el fondo el informe de Gendarmería? Este que dicen después, parece que los jueces o estas comisiones no consideraron en el caso, por ejemplo, de Valparaíso. Sí, primero para aclarar, la cantidad de internos que salieron en este semestre ha sido la más baja en los últimos 5 años, en comparación. ¿Por qué? Perdón, ¿cómo se explican ustedes entonces que la alarma pública? No, pero no solamente la alarma pública, que salga la ministra de Justicia a pedirle explicaciones a otro poder del Estado porque queda la sensación de que en el fondo se liberó más presos que antes. ¿Cómo se lo explican? No, yo creo que fue mediático, fue un impacto noticioso nada más que originó esta demanda de comentarios de la gente. Pero déjeme decirle que este es un proceso que data de hace 90 años. El proceso de postulación que se hace de toda la población penal en Chile data de 90 años, donde habían 20 cárceles en Chile, donde habían menos de 1 milenio de internos, y hoy en día las cosas han cambiado, pero no se ha modificado el reglamento. No ha habido voluntad política y ha habido mucha desidia de parte de todas las autoridades ministeriales y de Gendarmería por no modificar, o sea, por no hacer o rehacer
un nuevo reglamento de la libertad condicional. Vamos a ir a eso en un momento más, porque entiendo que Fundación Paz Ciudadana también tiene una mirada al respecto, pero ¿cómo es el informe que hace Gendarmería? Este que dicen, por ejemplo, en el caso de Valparaíso, donde había en la mayoría de los casos recomendación de, a pesar de cumplir con los requisitos, no hay que entregarle a la libertad condicional, y se la dieron igual. ¿Qué es lo que tiene ese informe de Gendarmería que pareció que la comisión o no leyó o no consideró al menos? Es que lo que sucede es que está establecido por el decreto de ley 2442, que es el reglamento de la libertad condicional, que data de 1926, los 90 años. ¿Ya? Entonces señala que debe tener el tipo conducta, muy buena conducta, 3 bimestres de muy buena conducta. Los últimos 3, o sea, los últimos 6 meses, se porta bien, ya tiene el primer requisito. El segundo requisito es tener el tiempo mínimo. El tercer requisito... Tiempo mínimo que depende del tipo de condena que tenga. Así es, claro. el tipo de condena. El tercer requisito es escuela y el cuarto es trabajo al interior del penal. Y aquí partimos con otro problema. El senador lo acaba de señalar. En la penitenciaría de Santiago hay 3 calles de conducta en donde la mayoría trabaja haciendo monederos o bolsos. Ese no es un trabajo para que pueda subsistir en el medio social. Ya, solamente para entenderlo bien. No hay escuela. Ya, no, en la escuela, imagínese tener 2.500 personas en una escuela. No, sí, los requisitos hecho, no se cumplen. Insisto, voy a volver con eso en un momento porque sé que Fundación tiene una mirada ahí, pero para entenderlo bien, la gente que postula y que cumplió con los 4 requisitos. No postula, Gendarmería los postula. El interno no hace ningún trámite. Gendarmería lo postula. Gendarmería por vía computacional. ¿Y por qué Gendarmería entonces dice estos no son recomendables de que le permitan? Dentro, aparte, el artículo 20 del reglamento señala de que Gendarmería, el presidente del Tribunal de Conducta, puede solicitar informes aledaños a los requisitos que se exigen en la ley. Y pueden haber otras cosas que digan igual este no es caso, recomendable. Pide informe psicológico y social. Y en ese informe se recomienda, no se recomienda, hace el psicólogo un informe, dice, no es recomendable que esta persona salga. Ya. Pero recuerde usted que Gendarmería está sujeto a su ley orgánica, dice, debe dar fiel cumplimiento a las disposiciones de los tribunales sin cuestionar su contenido. Perfecto. Entonces nosotros solamente Paso atrás, proponíamos. Catalina, las cosas que se le exigen hoy día a un reo para, en el fondo, acceder a la libertad condicional, son, en los tiempos que corren, las cuestiones que deberían pedírsele, es decir, por ejemplo, esto de la escuela, de ir a los talleres, a las charlas, del oficio, que le piden, o están anacrónicas, están pasando el tiempo. Están anacrónicas. De hecho, o sea, en las últimas 30 décadas, todo lo que se ha aprendido en el mundo de cómo se puede predecir de mejor manera y cómo equivocarse menos en a quién se le otorgan los beneficios, son instrumentos que identifican lo que se llaman técnicamente factores de riesgo, ¿ya? Y que tienen que ver con una serie de cosas actitudinales, consumo de drogas, pares, familias. Y eso, existen instrumentos bien estándar que se aplican a los internos y que permiten rankear a las personas en términos de cuán probable o no es que esta persona vuelva a reincidir en caso de ser puesta en libertad. Y esos instrumentos existen internacionalmente y son mucho más científicos y más rigurosos. Ahora, Manuel Consuelo decía hace un momento, ¿usted cree que este problema, lo que está detrás de esto en la práctica es, con esta libertad, dado lo mismo si son más o menos, es el hacinamiento? Yo creo que este es un problema político. Es un problema político. Político como arte de gobernar, es tomar una decisión de lo que vamos a hacer, porque lo que dice Catalina está muy bien, pero es súper teórico. Cuando tú entras a una cárcel que lo primero que hacen es violarte, o duermes en el suelo, o has estado por una venta CD y estás con 5 violadores y durmiendo en el suelo, no me vengan a decir que a ese personaje se le puede aplicar alguna de las cosas que plantean. Nos hemos transformado en un país súper cínico o hipócrita. Aquí, si no se construyen cárceles y se le dan condiciones humanas, no hay reinserción. O sea, es como lo que pasó en el Sename. ¿Sí? Hoy día decimos, hace una ley, vamos a cumplir un reglamento, pero perdónenme. Yo escuché un comentario en la radio antes de ayer, que cuando a ti te meten preso, lo que hacen es privarte tu libertad, ¿no es cierto? Pero el juez no puede pensar que si te privó la libertad, te agregan que te violan, que tu dignidad, un montón de cosas, alimentación. Entonces cuando uno ve y dice, pasa esto, pero yo fui a la penitenciaría y me encontré a la entrada con un montón de fierros. Y eran puros punzones. Bueno, el gendarme que estaba ahí me sopló que todas las semanas hacían operativos y sacaban. Bueno, ¿y dónde entran? Después me dijo que la mayoría tenían celulares. ¿Pero cómo entran? ¿Y hay droga? Sí hay droga. ¿Y cómo entran? Si uno va a entrar, lo revisan entero. ¿Cómo entran? Algo pasa. Bueno, hay miles de formas de entrar. Les resulta de que la función de una gendarme... Sí, muchas, hay muchas. Mire, resulta de que una gendarme, por ejemplo, un bebé, cuando ingresa a la cárcel con un pañal, con una feca de 3 días y entre medio va droga, la gendarme tiene que cambiar ese pañal. O las personas que están indispuestas en su toalla higiénica van droga incluida dentro. Y eso tiene que ser revisado. En el interior de la vagina de una mujer puede ir droga, armamento.
O sea, viendo el lado celulares y punzones también. Celulares, sí, celulares. O sea, para poder entender bien cómo entran. Por supuesto. Ya. Déjeme mirar, porque quiero volver a un punto, el del hacinamiento, porque esto es una realidad que en el fondo se refleja aquí. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuánta población carcelaria tenemos? De hecho, lo vamos a reflejar ahora en las gráficas que nos van a permitir entonces dimensionar esta realidad. Veamos cuánta población carcelaria tiene nuestro país. Actualmente, según la cifra, son 44.003 actualizada a marzo del 2016. Perdón, 48.228 ya. Perdón, es que estoy leyendo. Está con los que echaron para afuera. Sí. Puede ser. Gracias. Sí, vamos a la siguiente. ¿Cuántos tenemos por cada 100.000 habitantes? Que es para poder compararlo con otros países. Y aquí tenemos la tabla, y nosotros estamos tercero. O sea, comparativamente a otras naciones. Pero este dato que le agrego adicionalmente es relevante. ¿Cuántos están en prisión preventiva? Es decir, ¿cuántos están esperando condena? Es decir, ocupa alguna plaza, por decirlo así, dentro de la prisión, que son un poquito más de 29.000, ¿no? Y hay 60.000 afuera que nadie los va a buscar a la casa y que están listos. Catalina, nuestro problema de fondo es el hacinamiento. Claro, el problema de fondo es que nosotros encarcelamos a personas que no deben ir a la cárcel, sino que deberían ir a una pena alternativa, pero que realmente sea una pena alternativa, con buenos programas, con buen control. Y esa tasa que tú dices que es tercero, la verdad es que depende de cuántos países tú metes, porque somos de los primeros en Latinoamérica y Estados Unidos, el más alto, viene de vuelta. Estados Unidos tiene una de las tasas de homicidio más altas de los mundos desarrollados y la tasa de población penitenciaria más alta. Es decir, la cárcel como respuesta a la delincuencia, primero ya es tremendamente tardía, o sea, ya todo lo preventivo ya falló, pero además es tremendamente caro y lo que hay que construir son sistemas alternativos que realmente sean una alternativa a la cárcel. Uno de los debates, sin embargo, que se ha instalado además de ese, que creo que es el de fondo, está vinculado con lo que está pasando con la determinación que tienen que tomar los jueces, que ha llevado a esta confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Me gustaría hacer partícipe de esta conversación también a Luis Bates, director del Centro de Educación Ciudadana en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián y también exministro de Justicia, quien está con nosotros en móvil. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenas noches, señor Bates. Hola, muy buenas noches a usted. Déjeme preguntarle primero, ¿usted conoce con qué criterio estas comisiones revisan las libertades condicionales? Digo, para poder entender por qué un criterio puede ser distinto el de la comisión respecto de la recomendación de Gendarmería, que es básicamente lo que se ha discutido ahora. Bueno, lo que ocurre es que en las comisiones ven cantidades enormes de solicitudes y de planteamientos de libertad condicional. Acuérdense ustedes que Gendarmería le manda por listas de cientos de personas para que se pronuncien, digamos, sobre ese tema. De manera, y con una información administrativa que se genera fundamentalmente, como ya se ha dicho en la conversación, en el interior de Gendarmería de Chile. De tal manera de que a mí me parece que es muy importante distinguir cuando se habla de los jueces. Los jueces están hechos para conocer de las causas, como dice la Constitución, de las causas civiles o criminales, ¿no es cierto? Y para hacer eso se siguen los procesos, se rinden las pruebas, todo lo que se sabe. En este caso se hace intervenir a los jueces en una actividad que es distinta de la jurisdiccional que hacen todos los días. Por lo tanto, usted considera que es más bien administrativa y que no debiera estar en manos de los jueces. Exactamente. Es una función que no les corresponde a lo que la Constitución les indica que deben efectivamente cumplir. Déjeme preguntarle, perdón. Ellos se informan con la información que Gendarmería les otorga y en términos masivos de cientos de solicitudes en circunstancias que cada caso, cada preso, cada situación es distinta una de otra. Ya, pero y no pueden hacer lo que hacen en su vida ordinaria en la jurisdicción. Señor Bates, que para entenderlo bien, usted dice, ellos se informan según en lo que les entrega Gendarmería, pero el debate hoy día es que Gendarmería dijo una cosa en Valparaíso y la comisión resolvió otra muy distinta. ¿Cómo se explica entonces eso? Bueno, yo una de las reflexiones que hago con motivo de esto, y me pregunto por qué se ha producido toda esta polémica que nos tiene abocados. Yo creo que en gran parte debido al incremento de la delincuencia violenta y sobre todo con participación de gente joven que se ha producido y que se ha incrementado indudablemente y provoca una alarma en la población. Pero yo le pregunto, en otro periodo, en otro gobierno, se dictó una ley por todos los congresales de indulto general en que también salieron cientos de
de presos de la cárcel y se les indultó generalmente y no se provocó ninguna polémica. ¿Será porque fue aprobada por todos los honorables parlamentarios? ¿Cuál fue la razón por la cual hoy se produce este debate y en el otro periodo que también salieron por cientos no hubo ningún debate? Manuel José Sandón, perdón, no. Lo que pasa es que las decisiones que uno toma dependen en las condiciones que esté. Si está en la mitad del mar, en una tormenta, no es lo mismo que estar cuando está en el mar manso. O sea, lógicamente que hoy día, cuando el gobierno plantea una ley corta, estamos todos desesperados, es cosa de salir, ya las rejas vuelan por todos lados y soltar 900 presos de un día para otro es una señal muy negativa, es aumentar el miedo. Si no existiera delincuencia como está hoy día en Chile, la gente tendría la percepción de que esas personas se van a reinsertar y no pasaría si el tema es que hoy día hacer eso, después de que se está haciendo una ley corta, es una señal que además esto está demostrando que la ley va a servir re poco, porque lo que vamos a hacer es mandarlos a cárceles que están reventadas y que son universidades del delito. Catalina, ¿comparte lo que está diciendo el senador? Es que el indulto del año 2012 fue a raíz, ¿no es cierto?, del incendio de la cárcel de San Miguel. En su época, etcétera. Ahora, el tema es que al año salen de las cárceles alrededor de 20.000 personas. Y estamos debatiendo por casos que en la historia, las reincidencias de estos perfiles, con todos los problemas que tenemos para seleccionarlos, reinciden mucho menos que las personas que terminan su condena. Es decir, la gente que sale en libertad condicional reincide menos que... Así es. Entonces estamos hablando de un grupo reducido, puede haber errores y sin duda hay muchas cosas que mejorar, pero al año salen 20.000 personas de las cárceles. Déjame volver sobre Luis Bates antes de terminar esta conversación. Señor Bates, ¿usted cree que debería dar explicaciones los jueces como lo planteó la ministra de Justicia? Se lo pregunto en su calidad no solamente de conocedor del derecho, sino que también como ex ministro de Justicia. Sí, yo creo que ahí hay dos aspectos del tema. Uno, me da la impresión que el presidente de la Corte Suprema no debe ir al Congreso Nacional, a las comisiones correspondientes, a dar ningún tipo de explicación. ¿Por qué? Porque eso sería un precedente extremadamente peligroso para el día de mañana en contra de la independencia del Poder Judicial. Así como hoy día estarían pidiendo una explicación del presidente, mañana pueden pedir de cualquier otro proceso que pueda tener una connotación política o una connotación pública, que los hay mucho. El precedente me parece que ha hecho bien el presidente de la Suprema. Otra cosa distinta, y es lo que quisiera agregar, que probablemente debió la Dirección de Comunicaciones o no sé quién en la Corte Suprema haber dado una explicación más extensa con una idea de educación cívica a las personas. Pero no justificar sus decisiones caso a caso. Para que entiendan mejor cómo opera el sistema y por qué ocurrió lo que ocurrió. Perfecto. Eso yo le echo un poco de menos de parte de la Corte Suprema. Pero no tiene el presidente que ir a dar explicaciones de lo que se ha hecho sobre esta materia. Muchas gracias, Luis Bates, por esta opinión. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Vamos a seguir debatiéndolo en un momento más. Quiero mostrarles también la historia para entender un poco qué es lo que ocurre detrás de los presos. Cada historia es única e irrepetible, pero por lo menos tomar una como ejemplo para entender qué es lo que viven quienes estuvieron dentro, pero que hoy día acceden a la libertad condicional. Lo vamos a ver a la vuelta de la pausa comercial. Nos queda mucho informante todavía. No sé si tanto, pero nos queda informante. Volvemos aquí. De vuelta, Franco Ferreira y la historia de un reo que estaba preso y que accedió a la libertad condicional. Lo vemos ahora. Es Chile. Hace poco más de 5 años. Es una riña en la Torre 5 de la cárcel de San Miguel. La tragedia más espantosa de la historia carcelaria nacional. Deja 81 muertos. Bastián Arriagada, 22 años, cumple condena de 61 días por vender CDs piratas en la calle. Su nombre es uno de los 81 registrados en fatídica lista de fallecidos, que jamás tendrá un mundo por descubrir. Es Estados Unidos, con casi un 10% de la población reclusa mundial. My name is Otis Johnson. Allí, hace solo algunos meses, la voz de Otis Johnson es una de muchos. Detenido por intento de homicidio en 1971, tiene su libertad 44 años después, y la cadena Al Jazeera explora sus sensaciones frente a un nuevo mundo por descubrir. Como diferentes cosas ahora, porque estoy viendo todas estas cosas locas que tienen, entonces las pruebo, tú sabes, de vez en cuando. Las cenas graciosas, bebidas de diferentes colores, ¿cómo le llamas a eso? La cosa Gator, rosado, azul. Es lindo estar libre.
sin la desgracia inmodificable, sin la perpetuidad de una historia casi eterna. La libertad provisional pone hoy en las calles a más de 1 millar de reos. Los trámites que estoy haciendo hoy en día, de la cuenta RUT, son los primeros trámites que uno debe hacer para poder, ¿cómo se llama? Que te depositen una luquita. Claro. Uno de ellos, Adolfo Escobar, sentenciado a 20 años por robo con intimidación. Un cambio de switch totalmente. De momento a otro no avisan y de momento a otro después estábamos en libertad. Pues yo cumplí una condena de 10 años y 6 meses. Tenía que proyectarme un poquito a lo que era este mundo real. Los valores, los paisajes, de encontrarse con la familia y tantas cosas más. Cumplía condena en la cárcel de Valparaíso y para él, lo vivido allí dentro nunca se olvida. Recordaría una canción que compuse una otra vez. Cuántas depresiones cubrí yo con mis canciones. Gracias a Jesucristo me entregaba las bendiciones. Espérese, me olvidó. No importa, piénsalo. Sigo imaginándome con libertad, pero los años no pasan. Hip hopero formado en la cárcel que apuesta por ese camino hacia el futuro. Quiero, ¿cómo se llama? Dedicarme a la música, registrar en esos lados. Hoy es tocado por la varita de la libertad condicional que frena el castigo a 20 años por su delito con violencia. Yo le daría las gracias personalmente a los jueces. Pero es sincero y desde su realidad no evade la que a muchos incomoda. Obviamente que van a haber problemas que van a reincidir, que no se alarmen. La vida es así. Detrás de cada preso hay una historia, así como hay quienes están intentando aprovechar esta nueva oportunidad, hay quienes la desaprovecharon de alguna manera, ya sabemos que hay varios que volvieron a ser detenidos en las últimas horas. Déjame preguntar, a ver si me puedes ayudar un poco en esto, Julio. Se dijo durante el día que, por ejemplo, entre los que quedaron en libertad, había una persona que tenía condena hasta el 2075. Sí. ¿Cómo se explica eso si supone que tiene que cumplir por lo menos la mitad de la condena? Y claramente, salvo que sea Matusalén, es bien difícil, digamos, que lo haya hecho. Ahí hay un gran problema de fondo que nadie lo ha tocado. El artículo 3 señala que todas las condenas superiores a 20 años, el interno puede postular una vez cumplido 10. Y si le dieran la libertad condicional, esa pena de 75 años que él tenía se le va a fijar solo en 20 y le van a quedar 55 años sin cumplir. Perfecto, eso lo explica de alguna forma. Deberíamos estudiar, Catalina, penas alternativas y esto acompañado de un cambio cultural, porque probablemente si uno le dice a la gente, no sé, los que cometen portonazo no van a ir a la cárcel, sino que van a andar con tobillera electrónica. Mucha gente diría, no confío en eso, pues se la van a sacar, no tengo idea. Pero deberíamos estudiar a lo mejor penas alternativas para no tener hacinamiento carcelario. O sea, hay hoy día alrededor de 50.000 personas cumpliendo penas alternativas, pero de nuevo no hay estadísticas de quebrantamiento de estas penas. Están subfinanciadas también en términos de la cantidad de recursos que se destina a esta gran población. Los instrumentos que son las intervenciones que se hacen no son con la intensidad que se requieren, por lo tanto ahí lo que hay que poner es mucho más músculo para que efectivamente tengan la validez social y también el control requerido para que sean en una chileno, buena alternativa. lo que ella está diciendo es que hay mucha gente con tobillera, pero son como 5 gatos los que los fiscalizan. Por tanto, no tiene idea dónde están. O sea, la capacidad que se hizo para controlar el sistema es nula. Y otra cosa, en lo que te estaba diciendo ahí, nosotros vivimos el año pasado en Puente Alto, en que la Contraloría General de la República hizo despedir a casi 60 personas que trabajaban en el municipio porque tenían antecedentes de sobre 5 o 10 años. Entonces, los legisladores hablamos, el Estado habla y el propio Estado es el que no permite que trabajen ni siquiera barriendo a las personas que han estado presas después de 5 o 6 años. Entonces, no seamos cínicos, de alguna manera hay que tomar este tema de una vez en serio. Si la Contraloría obligó, yo te voy a decir una cosa, obligó a personas que llevaban 10 años trabajando a honorario dentro del municipio de Puente Alto a que los despidieran. Tipos que tenían una conducta intachable porque no habían limpiado sus papeles. Un tema que es parte también y que, digamos, está directamente vinculado con la realidad de nuestra población carcelaria. No solamente los que están en la cárcel, sino que los que también salen. Este debate no se agota aquí, va a seguir siendo parte de la agenda y, por supuesto, parte también de la televisión pública. Les quiero agradecer, senador. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Catalina, por haber estado aquí. Un aplauso al público también por habernos acompañado esta noche. Gracias a mis amigos que vinieron, por supuesto, a acompañarme también como es la tradición y gracias a ustedes, por supuesto, por haber estado aquí en el primer capítulo del Informante. La música de Nick Fradiani, próximo jueves, ya saben, nos volvemos a juntar. Buenas noches.